Le damos la bienvenida a todos aquellos que se dan cita a través de las redes sociales para estudiar junto a nosotros la palabra de verdad. Nuestro deseo es que como cristianos conozcamos y manejemos con exactitud la palabra de Dios. Ese es el objetivo de nuestros estudios y te invitamos a que seas parte de nosotros, de nuestros estudios bíblicos todos los días jueves a las 5:30 de la tarde y los días domingos en nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Tenemos un tiempo de alabanza y de adoración y un tiempo en el cual dedicamos con mucha seguridad y con mucho ímpetu el deseo de estudiar seriamente las Escrituras. Así que eres bienvenido. Estamos cerca de la terminal de Mexibus Ojo de Agua. A 5 minutos puedes llegar incluso caminando. Estamos en el municipio de Tecámac y si acaso vives en otro estado o incluso nos ves desde otros países, conéctate con nosotros cada jueves y cada domingo en nuestras transmisiones en vivo. Así que Dios les bendiga, los que están aquí presentes, bendiciones a todos los que se dieron el tiempo de estar con nosotros. Y en esta mañana vamos a comenzar una serie de predicaciones, de estudios, lo quiero llamar yo, ya que siempre me doy más a la tarea de dar un estudio, así que si tienen sus Biblias, sus libretas, estén al tanto de lo que vamos a estar enseñando, que voy a titular La vida en el Espíritu. Y es una serie que se está intercalando con Romanos capítulo 8 los días jueves. Aquellos que nos ven a través de redes sociales y que están viendo las predicaciones los días jueves o el estudio de la esencia del Evangelio, estamos viendo, creo yo, nunca habíamos tomado el tiempo de poder enseñar tan ampliamente lo que es la vida en el Espíritu. Vamos a estar viendo en todo el capítulo 8 lo que es un verdadero cristiano, aquel que vive en el Espíritu. Y los domingos vamos a estar hablando acerca de lo que es la vida en el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Estuvimos hablando la semana pasada, el día jueves, quién es el Espíritu de Dios, cuál es el nombre que se le da en la palabra de Dios. Vamos a estar hablando y enseñando la diferencia entre dones, talentos, el toque del Espíritu, la llenura del Espíritu, el sello del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu. ¿Cómo es que se desenvuelve el cristiano en todo ello? Para los que nos ven por internet quizás se puede malinterpretar a veces lo que enseñamos. Amados santos que nos ven, nosotros creemos que los dones son genuinos. Creemos en las lenguas, creemos en las manifestaciones del Espíritu y que son fidedignas. Pero como todo en la Biblia nos enseña, amados santos de Dios, que Satanás se encarga de falsificar muchos de estos dones. Y qué mejor que la Biblia nos muestre cuáles son los lineamientos escriturales para saber cuando un don es del Espíritu o cuando es una falsificación. Y todo eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie, que creo yo nos va a llevar varias semanas, no solamente los jueves y los días domingos. Así que les pido que me sigan con mucho cuidado. La semana pasada, no, más bien el día jueves, así que hay que estar alternando entre los jueves y los domingos. Si se perdieron la prédica, bueno, pues síganos los días jueves, porque el día jueves tuvimos problemas con los videos, pero bueno, a partir de hoy síganos con las predicaciones los días jueves. La semana pasada hablábamos que el cristiano, el que ha sido regenerado, es aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Un sello, hablábamos, es aquel que el rey ponía con su anillo en una carta. Lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro estudio. Y que con este sello daba la autenticidad de que el rey era quien enviaba la carta. No se podía abrir esa carta porque si se violaba el sello, no había otro anillo para poder poner con cera en esa carta. Por lo tanto, daba la autenticidad de que esa carta estaba, ¿verdad?, inmaculada hasta llegar al momento del receptor. Entonces nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, amados hermanos, le pertenecemos. Y ahora que le pertenecemos, vamos a comenzar una vida diferente a lo que yo le llamo el señorío de Cristo. En esta vida en el Espíritu vamos a comenzar a vivir bajo el señorío de Cristo. Y primero que nada tenemos que sentar la base de lo que es el señorío de Cristo. ¿Qué es el Señor? ¿Por qué le decimos Señor? En primer lugar, los hebreos y los judíos utilizaban un término en el hebreo llamado Adonai, si quieres apuntarlo. Incluso hay algunas canciones que se titulan o se llaman de esta manera, Adonai. Y Adonai significa supremo Señor.
Adonai significa supremo Señor. ¿Y qué significa Señor? Señor implica ser amo. Señor implica ser dueño. El Señor es soberano sobre algo. ¿Y quién es ese algo? Nosotros. Nosotros somos pertenencia de nuestro Señor, pues Él nos ha comprado. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, para comenzar a sentar la base de esta vida en el Espíritu y de lo que es el señorío de Cristo. Primera de Corintios 6, versículo 20, cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz? Su sangre. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, amados hermanos. Hemos sido comprados por este precio altísimo que no tiene manera de evaluarse. Por lo tanto dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de tu pastor. Así dice, los cuales son de tu iglesia. Porque muchos dicen: tú naciste en esta iglesia y en esta iglesia te mueres. Canijo, casi les dicen, ¿verdad? No. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo no le pertenecen en lo absoluto ni al pastor, ni a la iglesia, ni a nosotros. ¿A quién le pertenecen? A Dios. El cual, di conmigo, el cual es ¿de quién? De Dios. Una vez más, bien fuerte, ¿de quién? El cual es de Dios. Sentamos la base entonces, ¿de quién es? Número uno, amados santos de Dios, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Aquellas feministas que hoy reclaman el derecho de decir: no, es que es mi cuerpo y yo mando sobre de él. Si supiéramos que nada es nuestro, que nada nos pertenece, que todo es de nuestro Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Versículo 20 leímos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces si el Señor es dueño de todo y si el Señor es dueño de nosotros, ¿qué significa el señorío? El Señor es Dios, pero el señorío, ¿qué significa? El señorío es el ejercicio de autoridad de Dios sobre todas las áreas de la vida del creyente. ¿Sí quedó bien claro? El señorío es el ejercicio de la autoridad sobre todas las áreas de la vida del creyente. No solamente sobre algunas áreas, como muchos de nosotros podemos decir: bueno, sí, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero que Dios no se meta con mis tiempos, o que Dios no se meta con el día jueves, que es el día que descanso, o que Dios no se meta con el día domingo, que es el día que estoy con la familia. El señorío significa que Dios gobierna sobre todas las áreas de nuestra vida y no solamente sobre algunas. Por lo tanto, reconocer a Cristo como amo de mi vida y como aquel que dirige y guía mi vida por completo se convierte en vivir bajo ese señorío. Lo voy a volver a repetir: reconocer a Cristo como amo de mi vida y como aquel que dirige y guía mi vida por completo es reconocer ese señorío sobre de mi vida, y eso es parte de vivir en el Espíritu. Hemos entendido y enseñado en Romanos, ¿verdad?, que aquel que vive en el Espíritu entiende las cosas de Dios, comienza a vivir y a cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, aquel que vive en el Espíritu comienza a vivir bajo este señorío, que es el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre todas las áreas de mi vida. Y es que ese es el problema más grande que encontramos hoy en la iglesia cristiana. El cristiano no quiere dejar gobernar a Cristo en todas las áreas de su vida. El cristiano quiere dejar gobernar a Dios o a Cristo solamente en ciertas áreas de su vida, solamente en las áreas que más le importan al creyente, pero es el señorío sobre todo y todo lo que somos y poseemos en Cristo Jesús. Aquel sobre el que se ejerce señorío, escucha, no tiene potestad ya sobre de su vida. Aquel sobre el cual se ejerce el señorío no tiene potestad sobre de su vida. Vamos a ver Romanos capítulo 14 del 7 al 8 para seguir viendo luz de estas verdades. Romanos capítulo 14 versículo del 7
al 8. Y cuando lo tengas me dices amén, si no, estará delante de ti en la pantalla. Romanos 14, versículos 7 al 8. Dice de esta manera: porque ninguno de nosotros vive para sí. Ahí está, si me siguen. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para tu casa del Infonavit vivimos, dice. Bueno, algunos parece que sí, pero no es así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, escucha, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está ejerciéndose este señorío sobre de nuestras vidas. Sea que vivas, sea que mueras, es todo del Señor. ¿Me siguen? Primera de Corintios 6, 19 y 20 para seguir viendo estas evidencias. Porque algunos siguen diciendo al día de hoy: no, yo creo que no. Yo creo que el Señor es un caballero y Él nos permite de alguna manera, ¿verdad?, que nosotros tomemos decisión sobre áreas específicas de nuestra vida. Y aunque sí es cierto en cierta porción, hablando de la vida exacta que Dios nos ha entregado a nosotros, esta nueva vida en Cristo Jesús, Él es el que gobierna sobre de ello. Primera de Corintios 6, 19 al 20, ¿lo tienes? ¿Me dices amén? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando hablamos de un templo, ¿recuerdan ustedes cómo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo estaba separado? Aquí hay una enseñanza súper profunda que no es el tema del día de hoy, que me gustaría en algún momento abordar. Y me gustaría poder tomar clases acerca de los primeros libros de la Biblia, del Génesis, Éxodo, Levítico, de cómo se desarrolló todo el pueblo. Porque recordemos que lo que estaba en el Antiguo Testamento fue una semejanza de lo que vendría ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento este templo o este tabernáculo estaba separado en 3 dimensiones, si lo recuerdan: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 posiciones en las cuales estaban divididos este tabernáculo. Ahora que ya no hay un tabernáculo, nosotros pasamos a ser parte de ¿qué? Y el templo se divide ahora ¿qué? En el atrio, en el templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Se divide en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, que es donde habita la presencia de Dios, como lo era en el Antiguo Testamento el lugar santísimo, donde solamente el único que podía entrar era el sacerdote una vez al año. Y vemos cómo esta semejanza se cumple ahora en el Nuevo Testamento, y nos lo dice claramente: tu cuerpo ahora es ¿qué? El templo donde habita ¿quién? Vimos el jueves, yo estoy con la semana pasada, pero fue el día jueves, que el Espíritu habitó, hizo ¿qué? Morada. En el Antiguo Testamento no había habitado, solamente descendía la presencia de Dios una vez al año. Hoy habita en este cuerpo, amados santos de Dios. Está en cada uno de nosotros. Estamos leyendo 1 Corintios 6, 19, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, 19. Okay. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para... No, perdón. ¿O no sabéis? Ahí estamos. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está ¿en dónde? En vosotros. Nos está diciendo, está dentro de nosotros, el cual tenéis ¿de quién? Él nos lo ha entregado, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ya no digamos, ¿verdad? Porque hoy en día se sigue estilando: vamos al templo. Y de alguna manera es bonito decirlo, pero el templo ya no son las 4 paredes. El templo ya no es este lugar. Ya no vamos a un templo, porque nosotros somos el templo de este Espíritu. Es aquí donde el Espíritu ha hecho morada, es aquí donde vive. Ya no hay un atrio aquí delante, ya no hay un altar. Una vez un hermano nos reclamaba y nos decía: hermano, no cuente chistes en el altar, cuéntelos en otro lugar, pero en el altar no se cuentan chistes. Es que esto ya no es un altar, amados santos de Dios. Nosotros ahora somos ofrenda viva. ¿A quién?
A nuestro Dios. Todo ahora está relacionado con nosotros directamente para con nuestro Dios. Es esta relación intrínseca que tenemos ahora con Dios en medio del Espíritu que ha sido entregado a nosotros, lo que nos conecta ahora con este Dios. Ya no necesitamos de medios naturales como un edificio, ya no necesitamos de medios naturales como un altar donde hacer un sacrificio. Ahora es en nosotros donde radica el poder de Dios en su Espíritu, el cual habita en cada uno de nosotros, en ti y en mí. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Me dices amén? Por lo tanto, no es nuestro, dice 1 Corintios 6. ¿Es de quién? De Dios. Ahora, con esta introducción, si todo es de Dios, incluso nuestro cuerpo, muchos quieren aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Tú ves en las grandes campañas de milagros y sanidades, ven y recibe tu milagro, y la gente va a recibir el milagro. Eso es algo que nosotros llamamos manifestaciones del Espíritu. El Espíritu se mueve y dice que se derramaría sobre toda carne, que se derramaría, la gran mayoría podrían ver esa gloria de Dios, pero el sello del Espíritu, lo que tú y yo tenemos, es algo completamente diferente. Y vamos a ver más adelante cómo puedes tú haber sido sellado y nunca haber podido hablar en lenguas, y nunca haberte caído y aún así ser sellado por el Espíritu. Pero vamos a verlo más adelante, solamente a manera de introducción. Las personas entonces quieren recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y es que el Señor, escucha, o es dueño de todo o no es dueño de nada. No hay un punto intermedio. O tú le das tu vida entera a Dios, o tú le das tu corazón entero a Dios, pero no le puedes dar un departamento, un condominio de tu corazón. No puedes decir, bueno, es que sí, del Señor es todo, pero pues es que no, con mi chachita no te metas, porque yo amo mucho a mi chachita. Sé que no es cristiana, ¿verdad? Sé que le gusta, ¿verdad? Andar danzando allá en Chalma y todo, pero yo la amo con todo mi corazón. Y si sabemos que esa relación no nos conviene, porque la palabra de Dios nos dice que no nos unamos a yugo desigual, entonces estamos dando evidencia de que no estamos viviendo en el Espíritu y de que el Señor no es nuestro Señor. De que de alguna manera dijimos, sí, Él es mi Salvador, pero si Él es mi Salvador, Él tiene sí o sí que convertirse en el Señor de mi vida. ¿Me sigues? Otros quieren aceptar a Cristo, pero a su manera. Otros quieren entrar al reino de los cielos, pero sin dejar nada de esta tierra. Y quieren llevarse arrastrando tras de sí todo lo que hicieron en esta vida. Eso no es el señorío de Cristo. Eso no es la vida en el Espíritu. Vamos a ver un ejemplo de ello en Lucas 9:57. Lucas 9:57, para que vean que siempre los ha habido. Lucas 9:57. Siempre ha habido estas personas con un buen corazón, una buena iniciativa, muy morales, pero que no han dejado al Señor gobernar sobre de sus vidas. Lucas 9, versículos 57 al 62. Cuando lo tengas me dices amén. Dice de esta manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si has visto cómo personas vienen y dicen, no, yo, Señor, a donde tú me digas voy a ir. Si me mandas al África, yo voy a predicar. Y estas personas que se quieren ir al África a predicar son las que no le predican ni a su vecino, mano. Son los que no salen ni a la esquina a dar un folleto, pero son aquellos que se quieren ir hasta el África a predicar. Pero bueno, los hay y los había en aquel tiempo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: bueno, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira, Panchito, las zorras tienen su cueva donde se acuestan, ¿verdad? Las aves pueden descansar, pero conmigo no va a haber descanso. Yo no tengo ninguna posesión material. Yo no te puedo ofrecer el éxito que te ofrecen otras religiones. Yo no te puedo ofrecer el dinero que te ofrecen otras religiones. Yo te ofrezco la vida eterna. ¿Lo aceptas? Es lo que estaba diciendo literalmente Jesús aquí. Y dice en el versículo 59, otra persona, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya
y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí muchos podrán decir: oye, qué mal corazón tenía Jesús. Se le acababa de morir su papito y no lo dejó ir a enterrarlo. No, es que no se refiere a eso. En la antigüedad se tenía en su cultura la idea de que cuando decían deja que entierre a mi padre, significaba que deja que mi padre envejezca, deja que mi padre llegue a sus años altos, yo lo cuido en todo ese tiempo, y entonces después de 20 años que él fallezca, ahora sí te voy a seguir. No era que el Señor se había muerto, era que él quería cuidarlo durante toda su vejez. Por lo tanto, él dice, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Deja que arregle mis situaciones. Y no saben cuántas personas vienen aquí, y siempre les digo lo mismo: deja que arregle cuentas con Dios. Ahorita no puedo venir con Dios porque mira, pequé la semana pasada. Todavía me echo mis chelucas en la semana. Todavía me aviento mis porros de Golden de Acapulco, ¿verdad? Deja que arregle mi vida, y entonces sí te voy a seguir, Señor. Deja que arregle la situación que tengo para con mi esposa, y entonces sí te voy a seguir. Deja que arregle la situación con mis hijos, y entonces sí te voy a seguir. Deja que arregle todo lo que tengo detrás, y entonces sí te voy a seguir. Yo siempre le digo a estas personas, mi esposa es testigo, y les digo: ustedes, si les detectan cáncer y les dices tienen un cáncer terminal, tú les dices: deja que me sane de cáncer para empezar a tomar las quimioterapias. ¿Así le dices al doctor? Sería ilógico, porque necesitamos tomar la terapia. ¿Para qué? Para poder sanar ese cáncer. De igual manera, la persona que dice deja arreglar mi situación y después buscaré a Dios, es la misma forma ilógica de decir deja tomar primero la sanidad del cáncer y después tomaré la quimioterapia. Es ilógico. Jesús nos está diciendo: hoy es el momento de que me sigas, con todo y tus problemas, con todo y tus dificultades, con todo y lo que estás atravesando. Él es el que puede entregarnos una nueva vida. Él es el que puede cambiar nuestra vida. Él es el que puede cambiar esa situación, pero tenemos que seguirle. Entonces también le dijo a otro, el 61: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y muchos atravesamos por ello, amados santos de Dios. Entonces, vivir bajo el señorío de Cristo es buscar y hacer su voluntad en todos los aspectos de mi vida. Es hacer de Cristo el cimiento de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos. La pregunta: ¿Cristo es el cimiento de todo lo que piensas y haces? Ciertamente, cuando piensas en un empleo, cuando piensas en hacer algo, cuando empiezas a emprender algo, ¿es Cristo el cimiento de todo ello? No quiero decir que vámonos de vacaciones y te lleves una caja de folletos, ¿verdad? O de chicks para andar predicando por ahí. Pero por ejemplo, o sea, piensas en Cristo cuando dices voy a ir de vacaciones y de alguna manera va a beneficiar lo que voy a hacer. Voy a tener este tiempo con mi familia, voy a poder arreglar algunas asperezas, voy a poder hablarle a mi sobrino que sé que anda en malos pasos. O sea, dentro de lo que tú estás decidiendo, estás introduciendo a Cristo. Cristo es parte de lo que tú estás pensando. Eso es lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo, que Él sea la base, el cimiento y el fundamento de todo lo que pensamos y hacemos. Pero para reconocer y hacer la voluntad de Dios necesitamos, y es aquí donde empezamos a meter nuestros piecitos en el agua del tema, necesitamos caminar en el Espíritu. De otra manera no vamos a poder ni reconocer a Jesús, ni vivir a Jesús. Vamos a leer Gálatas 5:16, acompáñenme por favor. Gálatas 5:16. Si encuentras Corintios, ya la hiciste, está adelantito. Gálatas 5, versículo 16, cuando lo tengas me dices amén. Dice de esta manera Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En el capítulo 6 de Romanos vimos la pelea tan grande que hay entre la carne
y el Espíritu. Si lo recuerdan, cuando Pablo comienza a decirnos que dentro de él nace el deseo de la justicia de Dios, y que el cuerpo hace lo que el Espíritu lo que el Espíritu no quiere hacer, y que el Espíritu desea algo pero la carne desea otra cosa. Si recuerdan esa disyuntiva que había. Bueno, aquí él escribe a la iglesia de los Gálatas: digo pues ahora, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Recuerdan cómo era el vencimiento de la carne? Que era a través de ¿quién? De Cristo Jesús, por la regeneración de la palabra, que es el agua, y del Espíritu Santo, que viene ahora con este nuevo nacimiento. Y ahora en este nuevo nacimiento el apóstol Pablo nos dice que tenemos el poder para no satisfacer los deseos de la carne. Versículo 16, lo que acabamos de leer. Por lo tanto necesitamos, di conmigo, andar en el Espíritu. Una vez más, andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Conocí a un hermanito que luego en los encuentros, cuando andábamos en los encuentros, teníamos que levantarnos a orar y hacíamos guardia cuando hacíamos los encuentros. Hablamos hace unos 15 años atrás. Y este chavo, ¿verdad? Yo sé, andaba en malos pasos. Y yo también, pero estaba peor. Ay, sí, ¿no? Y nos teníamos que hacer guardia para orar. Desde tempranito había una cabinita así con una tela, y ahí nos metíamos a orar, y no orábamos en la mañana y no cumplíamos con nuestro tiempo de oración, y luego andábamos bromeando y decíamos: no, es que yo me cepillo los dientes ahí en el Espíritu, y ando desayunando en el Espíritu, ¿verdad? O sea, yo siempre ando en la vida en el Espíritu. ¿A eso se refiere realmente? Cuando ya de plano perdemos la conciencia de todo y en eso andamos en el Espíritu. ¿A eso se refiere realmente vivir en el Espíritu? ¿O qué es vivir en el Espíritu? No solamente es vivir en el Espíritu Santo, para dejar una clara concepción de esto. No solamente es vivir en dones, no solamente es vivir en manifestaciones, no solamente es vivir en sanidades, no solamente es vivir llorando, por ejemplo, cuando una alabanza te toca, etcétera, etcétera. Vivir en el Espíritu no se refiere solamente a eso, sino también se refiere a mi mismo Espíritu. Recordemos que dentro de nosotros hay algo que es eterno, y eso es el Espíritu. Entonces, cuando se dice vivir en el Espíritu, no se refiere solamente al Espíritu Santo y a lo que el Espíritu Santo puede proveer, sino que se refiere también a mi mismo Espíritu. ¿Me siguen hasta ahí? Ya que mi espíritu ahora está ligado al Espíritu de Dios, ya está amalgamado a este Espíritu de Dios, y no deja que la carne gobierne. Si la carne sigue gobernando, es porque mi espíritu sigue amalgamado a la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida y me sella, ahora mi espíritu puede gobernar la carne. ¿Me siguen? También ya lo vimos. Ahora, si yo vivo en el Espíritu, ¿cómo puedo saber? Empieza la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Creo que la mayoría de nosotros nos lo hemos preguntado. Cuando vas a emprender un nuevo trabajo, dices: ¿será la voluntad de Dios? Cuando te vas a casar con William Levy, dirás: ¿será la voluntad de Dios o Dios quiere a otro chaparrito, verdad? Cuando vas a emprender un negocio, ¿será la voluntad de Dios? Todos lo hemos preguntado alguna vez, ¿verdad que sí? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Dentro de la voluntad de Dios yo podría hacer una serie completa de unas 6, 7 predicaciones de qué es la voluntad de Dios, pero básicamente hay dos vertientes en la voluntad de Dios: la voluntad general y la voluntad específica. Si quieres apuntarlo de esta manera: la voluntad general y la voluntad específica. La voluntad general es para la iglesia en general. ¿Me siguen? Es obvio. La voluntad general es para la iglesia en general. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en general? Lo encontramos en Romanos 8:28. Acompáñenme, por favor. Romanos 8:28. Si hoy yo te dijera: dime concisamente cuál es la voluntad general de Dios para la iglesia, ¿qué me responderías? No lo respondas, piénsalo y vamos a ver si es lo que dice la palabra. Romanos 8:28 al 29, ¿lo tienes? Me dices amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo, amamos a Cristo. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son
llamados. Ahí vemos que la voluntad de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó, y ahí seguimos hablando acerca del llamamiento, de este llamamiento que Dios hace para con nosotros, ¿verdad? Y dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? Para que Él sea el ¿qué? Entre muchos hermanos. Que seamos hechos conforme a la imagen de tu padrino Walter Mercado, dice. De Madame Sassou, de la doctora Corazón, de tu pastor, de tu iglesia. Seamos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad general para la iglesia. Ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. Pregunta: ¿cada día tenemos más el carácter de Jesús? ¿Cada día damos más de lo que esperamos recibir? ¿Cada día amamos más? ¿Cada día perdonamos más? ¿Cada día cargamos la segunda milla? ¿Cada día más ponemos la otra mejilla, etcétera, etcétera? ¿Cada día somos más humildes? ¿Cada día somos personas más abiertas para poder comprender y entender los caracteres de los demás hermanos y amarlos por encima de ellos? Si tu respuesta es sí, aunque lento, bueno, ahí la llevamos en esa voluntad de Dios. Si tu respuesta es no, tenemos que llegar a esa voluntad de Dios. Entonces, cuando te preguntes, es que ¿cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Lo has escuchado en algún pastor en algún momento? Y vienen predicadores de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, y dice el Señor que de esta iglesia fluirán ríos de agua viva, y dice el Señor que de esta iglesia saldrán predicadores a todas las naciones. Espérate tantito. La voluntad general de Dios para la iglesia primeramente es ser a la imagen de Cristo Jesús. De nada sirve enviar a chicos al Congo a predicar. De nada sirve enviar, ¿verdad?, a ancianos a predicar a los hospitales, etcétera, etcétera, si la iglesia no se está pareciendo cada vez más ¿a quién? A Cristo Jesús. Por lo tanto, ese es el centro y el punto número uno de la voluntad de Dios, que la iglesia sea semejante a aquel que dio su vida por esa misma iglesia. Que la iglesia esté caminando cada día más en ese amor ágape. Es que el hermano me quedó a deber 10,000 pesos, ¿cómo lo voy a perdonar? Al contrario, le voy a echar la patrulla y que se lo lleve, porque eso es la justicia de Dios. Aleluya. Cristo amó, y Cristo dijo: perdona, para que Dios pueda perdonarte. Bueno, es que ya la agarró de cotorreo, ya también quiere que bueno, esa ya es otra cuestión, ya está en ti. Si a cada rato quiere estarte debiendo 10,000 pesos, bueno, entonces creo que el problema no es el hermano, el problema somos nosotros, que dice la palabra de Dios que tengamos cuidado en ello, porque hacemos esclavo al deudor de alguna manera. Si me siguen, si la persona viene y sabes que no tiene para pagarte los 10,000 pesos, sería una inconsciencia en ti prestarle esos 10,000 pesos. Si la persona tiene la solvencia, yo siempre he dicho, no es una deuda, al final de cuentas se va a saldar esa deuda. Tendríamos que hablar acerca de finanzas porque es otro tema ahorita, pero el tema ahorita es: Cristo perdonó, ¿me siguen? Cristo amó, Cristo cargó esa segunda milla, Cristo fue una persona humilde en todo sentido. La iglesia tiene que convertirse a esa imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y es triste cuando vamos a congregaciones y los mismos pastores son los primeros en ser los altivos y altaneros. Son los primeros en barrerte de arriba abajo. Son los primeros en demostrarte solamente lo que han conseguido y lo que han hecho y a cuántas naciones han ido, etcétera, etcétera, y no han comprendido, amados santos de Dios, el concepto de humildad. ¿Me siguen? Entonces la voluntad general para la iglesia es que ser la imagen de Cristo Jesús. Ahí hay una palabra algo complicada y dice que sea el primogénito. ¿Sí la ves? En Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito. ¿Sí la lees, no? Ahí está, subráyala. Esa es la palabra, amados santos de Dios, primogénito. Y esa es la palabra preeminente. Preeminente. Esa es una doctrina, la doctrina de la preeminencia de Cristo. Un día el pastor Fran, iba a decir el apóstol Pablo, el pastor Fran predicó acerca de la preeminencia de Cristo, no sé si lo recuerdan.
la preeminencia de Cristo. Primogénito se refiere a esa preeminencia. Los testigos de Jehová vienen y dicen: ahí está, primogénito, fue el primero en ser creado, por lo tanto es un arcángel, y es más, es el arcángel Miguel, para acabar pronto. Cristo es el arcángel Miguel, porque él fue creado y es el primogénito de toda creación. ¿A qué se refiere primogénito? Primero que nada, preeminente, ¿ok? Entonces, cuando nos preguntamos ¿en qué es primogénito? No si él fue el primero, sino en qué sentido. Así es como tú se los vas a explicar. No vamos a reconocer si él fue el primero en algo, sino en qué sentido fue el primero en algo. Y vayamos a la exégesis ahora sí para poder entenderlo. ¿Qué es la exégesis? Ir al tiempo y a la cultura. En la exégesis, en la cultura de los judíos y de los hebreos, cuando nacía el primer hijo varón, se convertía ¿en qué? En el primogénito. Y ese primogénito, con ese nombre se le daba la autoridad de tener posesión de todas las cosas que tenía ¿quién? El Padre. Por lo tanto, cuando a Cristo se le llama el primogénito, se está diciendo que él tiene todas las prerrogativas y es dueño de todo. Entonces se está hablando en el sentido de ¿qué? De preeminencia, de poder o de señorío. Él es el primero también en ser santo. ¿Quién de nosotros o quién en toda la historia ha sido completamente santo? Si recuerdan lo que es la justificación, nadie alcanza el estándar de Dios. Cristo fue el ¿qué? El primero, el primogénito en alcanzar ¿qué? La santidad. Él fue el primero en ser realmente justo. ¿Me siguen? Por lo tanto, él es el primogénito entre todos los hermanos. Es lo que dice aquí. Él fue el primero entre todos los hermanos. Y el premio, amados santos de Dios, del supremo llamamiento es que nosotros lo imitemos. Ese es el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, ser como Él y alcanzar esa eternidad y esa salvación. No hay otra cosa tan preciosa que podamos tener que poder imitar a Cristo Jesús. Él es el primogénito, Él es el monógenes, Él es el preeminente. ¿Me sigues hasta ahí y me dices amén? ¿Cuánto tiempo? Vamos terminando, vamos cerrando en esta hora con nuestro estudio. Recuerden que va a ser una serie completa. Ok, esa es la voluntad general, ¿sí? Ahora la voluntad específica. ¿Con quién me tengo que casar? ¿En qué trabajo tengo que entrar? Yo recuerdo en aquel tiempo cuando éramos chavos decíamos, yo creo que esa güerita que entró allá a la iglesia, esa va a ser para mí. Señor, si el próximo domingo viene con una rosa en su oreja, esa es la señal. Dame la señal, Señor, dame la señal. Y el siguiente domingo venía la hermana que vendía chicharrones, ¿verdad? Del domingo, de 40 años, soltera hasta los 40 años, con una flor en la oreja. Y ahí está la señal que estabas pidiendo. No era la chica güerita que entraba en la iglesia, sino era la hermana de 40 años que ha estado soltera toda su vida. Y ni modo, hermano, estás pidiendo señales. Esa es la voluntad de Dios específica. Así debemos pedir la voluntad de Dios. Y no saben cuántas personas piensan que así es como se maneja la voluntad de Dios. Casi como un volado, ¿verdad? Si cae cara es la voluntad de Dios. Si cae cruz no es la voluntad de Dios, es el chamuco. Y cae cruz. Y pasa. Y decimos, bueno, pues hay que hacer porque pues es la voluntad de Dios. Y no. ¿Cómo sabemos entonces la voluntad de Dios específica? La voluntad de Dios específica la podemos ver en 4 aspectos. No sé si los terminemos ahorita. 4 aspectos para ver la voluntad de Dios específica. Quizás nada más veamos el primero. Y la primera cosa que vemos para ver la voluntad de Dios específica, ¿dónde la puedo ver? Quizás en el consejo de un pastor. Quizás esperando a que venga un profeta de Argentina. No. La voluntad de Dios específica la vemos en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Acompáñenme por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Hermano, es que no sé cómo hacerle, no sé qué hacer, no sé si es la voluntad de Dios. Hermana, ¿leíste la Biblia esta semana? No, hermano. Bueno, en primer lugar, para saber la voluntad de Dios específica está en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, les dije que 3:16. Lo tenemos, me dicen amén. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? Se la saben de memoria, no me digan que no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir
en justicia. La palabra de Dios es el primer punto para saber la voluntad de Dios. ¿Por qué es útil? ¿Para qué? Para enseñar. ¿A qué se refiere el enseñar? Las escrituras suministran el cuerpo completo y comprensivo de la verdad de Dios. No hay otro lugar a donde podamos ir para conocer a Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el consejo de la palabra de Dios? Es que la palabra no me dice si me tengo que casar con la Joaquina. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero abrir la Biblia y señalar y que diga Joaquina, con esa te tienes que casar. Espérate, mano, así no son las cosas. ¿Qué dice el consejo de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por... Si tú estás buscando el reino de Dios por semántica y por obviedad, estás cumpliendo la voluntad de Dios, y por obviedad sabrás si la Joaquina es una hija de Dios o es una Dalila. ¿Me siguen? No cabe duda en aquel que sigue la voluntad de Dios. Ya es obvio, porque la palabra de Dios te dice: no te unas a yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No os engañéis. ¿Sí me siguen? No, hermano, pues que yo creo que se puede convertir. Le falta así para ser cristiana. Le falta así para ser cristiano. Pues eso que le falta así es lo que impide que la Joaquina sea la mujer para ti, o que el Joaquín sea el hombre para ti. ¿Sí me siguen? No puedo decir, porque Dios es increíblemente bueno, que si ya metiste la pata con la Joaquina, que Él pueda crear una nueva criatura en ella. Yo creo que sí se puede. Yo he visto eso en muchas ocasiones. Dios puede cambiar el corazón de la persona, pero la voluntad específica de Dios es bien clara: no te unas a yugo desigual. Por supuesto que va a haber consecuencias si te metiste con Joaquina y no era la voluntad de Dios. Y Dios puede hacer las cosas nuevas y transformar la vida de la Joaquina, pero tienes que vivir con las consecuencias de la desobediencia de Dios. ¿Sí me siguen? Estoy tratando de explicarlo lo más fácil y entendible posible. O sea, Dios sí puede transformarla o transformarte, pero va a haber consecuencias. ¿Sí me siguen? Porque no podemos burlar a Dios. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él puede cambiar la vida de Joaquina o de Joaquín. Pero la voluntad de Dios es que desde el principio tú vivas una vida plena y abundante. Y Él tiene a la mujer para ti, y Él tiene al hombre para ti. Y no quiero decir que Dios tenga rezagados a los hombres y a las mujeres ahí en un cacho, ¿verdad? A ver, este es para Miguel, y ahí la tiene rezagada hasta que Miguel tenga 30 años, y entonces ahí está Miguel, ahí está la mujer para ti. No me refiero a eso. También hay una responsabilidad humana. Yo tengo la responsabilidad, o tenía la responsabilidad, de ir con mi esposa y darle chocolates, de enamorarla, porque yo sabía que ella era la mujer para mí. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo la voluntad de Dios y sabía, y dije: esa güerita lee bien bonito la Biblia. Aunque yo se la leía a ella. Ya luego les cuento cómo estuvo la onda. Si yo decía: no, esta no creo que vaya a haber problemas con ella, ¿verdad? Y estaba en mi responsabilidad. Imagínate que yo no estuviera orando todos los domingos ahí: Señor, dame a esa mujer para mí, dame esa mujer para mí. Hubiera llegado otro vivo y se la hubiera llevado. No sé, ¿verdad? Hubiera llegado otro que le hubiera llegado con chocolates, con cartas, con las del hermano José, y anduviera, no sé, en la prosperidad ahorita. Pero yo me avivé. Sí, o sea, sí me siguen. O sea, la voluntad de Dios está clara. Busca una mujer que sea adecuada para ti en los aspectos que ya Dios dejó, pero avívate, mijo. Avívate, mija, no se te vaya a escapar la liebre. O sea, no es de que ya desde la eternidad Dios tenía a la mujer y decía ahí que Nayeli iba a ser para mí. O sea, sí, Dios tenía, ¿verdad?, en esos planes una mujer perfecta para mí, pero yo tuve que tomar la iniciativa de decir: bueno, si la palabra de Dios me dice que la mujer para mí tiene que ser una mujer temerosa de Dios, una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas, una mujer que ame el servicio a Dios, bueno, yo veo todas las cualidades en ella, pues me voy a animar para poder enamorarla, y porque sé que ella es la mujer para mí o el hombre para mí. Entonces ya entiendo yo la voluntad específica de Dios. ¿Por parte de qué? Porque es útil para enseñar, porque en ella encontramos todo el cuerpo de doctrina y de enseñanza para poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si me siguen.
Ya no tengo que andar pidiéndole rosas en la oreja a Dios para saber si es ella o no, porque la Biblia ya me dijo qué es lo que tengo que buscar. Qué precioso es estudiar así la Biblia de una manera objetiva, ¿verdad? Después dice que es útil ¿para qué? Para redarguir. ¿Qué letras tan chiquitas puse aquí? Redarguir. La palabra reprende toda conducta o idea equivocada. A eso significa o a eso se refiere redarguir. La palabra reprende toda idea equivocada. Y todos nosotros los que estamos aquí, sí o sí, hemos experimentado el redarguir en nuestro corazón. Cuando sabes que lo que dijiste estuvo mal. Y yo creo que todos podemos decir que sí, ¿verdad? Dijiste algo y a la media hora dijiste, ¿por qué lo dije? No era lo que tenía que haber dicho. ¿Qué? Redarguyó tu corazón. ¿Por qué? Porque quizás le dijiste algo a papá o a mamá que no era correcto, de una manera incorrecta, en el momento incorrecto, aunque fuera lo correcto. Un trabalenguas, pero por ahí va el asunto. Tal vez lo tenías que decir, pero no de esa manera, lo dijiste con ira, con contienda, etcétera, etcétera. Y en mi corazón hay veces que, híjole, ¿por qué lo dije? O no era así como lo tenía que haber dicho. O a tu esposa, ¿verdad? Sí, le faltaba sal, era real. Sí tiene que ver MasterChef más seguido. Sí, pero no era como se lo tenía que haber dicho, ¿verdad? Tal vez lo tenía que haber dicho en amor cuando estuviéramos en Kentucky. Mira, amor, así tiene que saber. ¿Te acuerdas cuando el otro día los frijolitos? Pero está comiendo Kentucky, no se va a poner violenta la cosa. Sí me siguen. O sea, es otra cosa. Pero te redarguye el Espíritu Santo y te dice, no tenías que haberlo dicho así. Entonces la palabra te invita y te dice, bueno, ama a tu esposa como a vaso frágil. Ya lo conoces, la palabra te lo ha dicho. Por lo tanto, ¿cómo se lo vas a decir a tu esposa? Como vaso frágil, de una manera sensible. Y más, Dios estipuló que en cada mes, ¿verdad? La mujer tiene unos días donde está con todos sus sentimientos hasta el cielo, todo le molesta, todo le choca. Y como hombres tenemos la obligación de parte de Dios de que en esos días las tratemos con pincitas, hermano, de cuidar que no vayamos a decir algo que haga que explote la cosa, porque están como bomba, hermanos, están como trinitotolueno. En el momento en que tantito dices algo, ¡pum!, explota la cosa. Como hombres tenemos de parte de la palabra que el consejo, trátala como vaso frágil. Y más en esos días, los que nos ven por internet, varones, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Hay hombres que ni siquiera están conscientes de ello. O sea, ¿a qué grado ha llegado la ignorancia, ¿verdad?, de la iglesia, no enseñarle a los hombres a amar a sus esposas? Entonces ya está ahí la palabra, ya fue enseñada. ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa, pastor? Bueno, pues que no lees la Biblia, que no has entendido que tenemos que tratarla como Cristo amó a la iglesia. Es que no sé si te tengo que comprar zapatos, pastor. Mano, lleva 3 meses diciéndote que necesitas zapatos nuevos y no sabes si necesitas comprarle zapatos. ¿Cómo dice la Biblia que tienes que amarla? ¿Como Cristo amó a quién? ¿Y cómo la amó? Sacrificialmente, amor ágape. Por lo tanto, sus intereses van a estar por encima de ¿qué? De tus intereses. Sus necesidades van a estar encima de ¿qué? De mis necesidades. No de tus hijos, los que nos ven por internet. Los hijos están en el tercer lugar en la línea escritural. Primero eres tú, después tu esposa y después ¿quiénes? Por eso hay tantos problemas en el matrimonio, porque los esposos y las esposas quieren estar primero con los hijos y todo a los hijos y darle lo mejor a los hijos, aunque los papás no tengan nada, etcétera, etcétera. Ya Dios dirá con los hijos. Él va a proveer para los hijos. Pero en tu vida primero está ¿quién? Tu esposa. Y tu esposa tiene otros mandamientos de ser sumisa a ti, de ser tu ayuda idónea, no tu ayuda errónea. Cuidado, mujeres. De estar sujetas y no con tu jeta. Cuidado con todo eso, porque hay veces que cambiamos las palabras de la Biblia y decimos, es que la Biblia decía, hermanos, sí, cuidado, no era así, era sujeta a tu esposo. Entonces, todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades que ya han sido, ¿qué? Dadas.
en la palabra de Dios. Entonces, no hay de que no sé cuál es la voluntad, hermanos, ya está dada la voluntad de Dios aquí. Próxima semana vemos los demás puntos de la voluntad específica de Dios, y de ahí nos vamos pasando más profundamente al tema del vivir en el Espíritu de Dios. Por hoy cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, gracias te doy por lo bueno que eres con nosotros. Gracias te doy por permitirme compartir tu palabra, Señor, siendo polvo, siendo nada. Gracias, mi Dios, por este don tan precioso que me has dado para poder desmenuzar tu palabra y compartirla de una manera, Señor Jesús, amigable, pero concisa en lo que tú quieres, Señor. Pedimos perdón si acaso las palabras que decimos a veces son duras. Yo sé que en otros países podrían ser unas palabras violentas, quizás para nosotros en nuestra cultura no lo sean. Pero yo te pido con todo mi corazón que aún con todo ello, lo que se ha predicado y lo que se ha dicho sean de bendición, Señor Jesús. Que cambie la mente de las personas, que cambie esa actitud que tenemos como esposos o como esposas de ver lo propio solamente, y que entendamos que la voluntad de Dios ya ha sido dada, y que la voluntad tuya, Señor, es que ciertamente vivamos conforme tu palabra, porque tu palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para instruir en justicia, Señor Jesús. Enséñanos a vivir en esa justicia, y día tras día, Señor, podamos ver tu gloria manifestada en nosotros, tu poder en una vida nueva y abundante. Te damos a ti toda la gloria, el poder y el honor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor para despedirnos de internet. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Tuya es la gloria. Así es, mi hermano.